El órgano de la Catedral de Granada retumbaba como un corazón moribundo. Yo estaba allí, vestida de blanco, el velo cubriéndome el rostro como una mortaja. El anillo de Javier se deslizaba frío en mi dedo. Y cuando el sacerdote preguntó si aceptaba, mi voz se quebró antes de pronunciar el sí, que habría destruido todo lo que quedaba de mí. En la puerta, entre las sombras de las columnas, vi a Leticia. Sus ojos, aquellos ojos color avellana que había besado en secreto tantas noches, me miraban con una mezcla de dolor y furia que me atravesó el pecho. Se dio la vuelta y desapareció antes de que pudiera gritar su nombre. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había consentido ser la novia en la boda de mi hermana muerta? Mi nombre es Ángela Morales Vega. Tengo 25 años y nací en Granada. En una casa antigua del Albaicín donde las paredes parecen guardar todos los secretos de Andalucía. Mi hermana mayor, Sofía, era 3 años mayor que yo. Y desde niñas fuimos como reflejos, el mismo cabello negro ondulado. La misma piel oliva. Los mismos ojos oscuros que mi madre decía que habían heredado de nuestra abuela cordobesa. Pero Sofía era la luz, yo. Apenas su sombra. Ella era la que cantaba flamenco en las fiestas familiares. La que hacía reír a mi padre con sus ocurrencias. La que mi madre vestía como a una reina. Yo era la silenciosa. La que leía poemas de Lorca en el patio mientras Sofía bailaba. Nadie esperaba nada grande de mí. Hasta que Sofía murió. Fue hace 8 meses. Un accidente de coche en la carretera de Málaga. Dijeron. El vehículo volcado. El cuerpo irreconocible. Yo estaba en Madrid terminando mis estudios de restauración de arte cuando recibí la llamada de mi madre, un grito desgarrado que aún resuena en mis pesadillas. Volví a Granada esa misma noche. En el tanatorio. Entre coronas de flores blancas y el olor a cera. Conocí realmente a Leticia. Ya la había visto antes en fotos de Sofía. Pero nunca en persona. Era la amiga de la universidad de mi hermana. La que venía de Madrid cada verano. Alta. Con el cabello castaño que le caía en ondas sobre los hombros. La piel clara salpicada de pecas y unos ojos que parecían cambiar de color según la luz. Cuando me abrazó para darme el pésame. Sentí algo extraño, su cuerpo temblaba tanto como el mío. Los días siguientes fueron un borrón de trámites. Llantos y silencios. Leticia se quedó en casa. No puedo dejarte sola con esto. Me dijo. Dormía en la habitación de invitados. Y por las noches. Cuando el insomnio me devoraba. Bajaba a la cocina y la encontraba preparando té de manzanilla. Hablábamos hasta el amanecer. De Sofía. De su risa. De sus sueños. De cómo odiaba las expectativas que pesaban sobre ella. Una noche. Después de varias copas de vino dulce de mi padre. Leticia me confesó, tu hermana y yo nos queríamos. En secreto. Desde el primer año de carrera. Me quedé helada. Sofía nunca me lo había dicho. Pero al mirar a Leticia. Al ver el dolor crudo en su rostro. Comprendí. Y algo dentro de mí se rompió y. Al mismo tiempo. Se encendió. No sé quién dio el primer paso. Tal vez fui yo. Tal vez ella. Solo recuerdo que sus labios sabían a sal y a vino. Y que cuando me besó. Sentí que por primera vez respiraba de verdad. Desde entonces.
Nos encontramos a escondidas, en el mirador de San Nicolás al atardecer. En los jardines del Generalife cuando no había turistas. En su pequeño apartamento cerca de la Plaza Nueva. Cada caricia era un acto de rebeldía contra el mundo que había matado a Sofía. Porque yo también empecé a sospechar que no había sido un accidente. Sofía había estado cada vez más callada los últimos meses. Discutía con mis padres. Lloraba a escondidas. Y la razón era el compromiso con Javier de la Torre. Hijo de una de las familias más ricas de Granada. Dueños de bodegas y olivares desde hace siglos. El matrimonio uniría nuestras propiedades y salvaría la empresa familiar. Que estaba al borde de la quiebra tras malas inversiones de mi padre. Sofía no quería. Pero en nuestra casa. La palabra no existía para las hijas. 3 meses después del funeral. Mi padre me llamó al despacho. La habitación olía a cuero viejo y a coñac. Mi madre estaba sentada en el sillón. Pálida. Con las manos apretadas sobre el regazo. Ángela. Siéntate. Dijo mi padre. Su voz era grave. Como cuando anunciaba malas noticias en la empresa. Tenemos que hablar de algo importante. Pensé que sería sobre la herencia. O sobre volver a Madrid. No estaba preparada para lo que vino después. La familia de la Torre sigue queriendo la boda. Dijo mi madre sin mirarme a los ojos. El contrato matrimonial ya estaba firmado. Si se cancela. Perdemos todo, la casa. Las tierras. La empresa, todo por lo que tu abuelo trabajó. Me quedé muda. Javier había estado de viaje cuando ocurrió el accidente. Regresó para el funeral. Correcto y distante. Ofreciendo condolencias. Nunca imaginé que seguiría queriendo casarse con una muerta. Pero Sofía. Empecé. Sofía ya no está. Me interrumpió mi padre. Pero tú sí. Y te pareces tanto a ella, la gente apenas notará la diferencia si llevas velo. Será una ceremonia simbólica. Javier lo entiende. Lo ha aceptado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Me estáis pidiendo que me case en lugar de mi hermana muerta? No es un matrimonio real. Dijo mi madre rápidamente. Solo una firma. Una ceremonia. Después podrás anularlo si quieres. Pero necesitamos tiempo para reestructurar las deudas. Es por la familia. Ángela. Por todos nosotros. Me levanté temblando. ¿Y qué dirá la gente, que hemos perdido la cabeza? Diremos que Sofía está muy delicada de salud tras el accidente. Que necesita reposo. Que la boda se celebra en íntimo círculo familiar. Nadie entrará en detalles. Mi padre me miró con dureza. Es tu deber. Sofía lo habría entendido. Salí del despacho dando un portazo. Corrí hasta el apartamento de Leticia y me derrumbé en sus brazos. Le conté todo entre sollozos. Esperaba que ella gritara. Que me dijera que huyéramos esa misma noche. Pero se quedó callada un largo rato. Luego, con voz apagada, ¿y si lo haces? Solo por un tiempo. Podríamos usar el dinero para empezar de cero en otro país. Me aparté como si me hubiera quemado. ¿Estás hablando en serio? Ángela. Míranos. Aquí nunca podremos ser libres. Tu familia nunca aceptará lo nuestro.
Si te casas, aunque sea de mentira, tendremos recursos. Podremos irnos a Berlín. A Ámsterdam donde nadie nos conozca. La miré como si la viera por primera vez. ¿Me estás pidiendo que me venda por un futuro contigo? No es venderse. Es sobrevivir. Sus ojos brillaban con lágrimas. Sofía no pudo. No cometas el mismo error. Esa noche no dormí en su casa. Caminé por las calles empedradas del Albaicín hasta el amanecer, sintiendo que Granada entera me aplastaba con sus murallas. Los días siguientes fueron un infierno. Mi madre me llevó a probar el vestido de novia de Sofía, que le habían ajustado a mi medida. Me miraba en el espejo y veía un fantasma. Leticia y yo apenas nos hablábamos. Cuando nos veíamos, sus silencios eran más dolorosos que cualquier grito. Una tarde, en el Carmen de los Mártires, exploté. ¿Cómo puedes pedirme esto, después de todo lo que sufrió Sofía por negarse? No te lo estoy pidiendo, respondió ella con voz rota. Te estoy diciendo que es la única salida que veo. Si no lo haces, tu familia te desheredará de todos modos cuando se enteren de nosotras. ¿Y si lo hago? ¿Qué quedará de mí? Se acercó. Tomó mi rostro entre sus manos. Quedaremos nosotras. Eso es lo único que importa. Por un momento. Casi la creí. Casi. La preparación de la boda fue una farsa macabra. Invitaciones discretas. Solo familia cercana y los de la torre. La catedral reservada para una ceremonia íntima un sábado por la tarde. Mi madre eligiendo flores blancas porque a Sofía le gustaban. Mi padre practicando su discurso como padre de la novia. Yo me movía como un autómata. Ensayaba sonrisas frente al espejo. Aprendía a caminar con el vestido pesado. Por las noches. Vomitaba la cena. Leticia venía a casa con excusas, traer libros de Sofía. Ayudar con los preparativos. Nos encontrábamos en el jardín cuando todos dormían. Sus besos eran desesperados. Como si quisiera convencerme con el cuerpo de lo que las palabras no lograban. Una noche, mientras estábamos en mi habitación, encontró una carta. Era de Sofía. Escondida entre mis libros. La había escrito días antes de morir y me la había enviado a Madrid. Pero llegó después del accidente. En ella, Sofía confesaba todo, su amor por Leticia. El terror al matrimonio forzado. La sensación de asfixia. Terminaba con una frase que me heló la sangre: si algún día no puedo más, no me busquéis. Solo recordad que os quise con toda mi alma. Leticia leyó la carta en silencio. Cuando terminó, tenía el rostro cubierto de lágrimas. Ella se quitó la vida. Susurró. Por esto mismo que te están pidiendo ahora. Asentí. Incapaz de hablar. Entonces Leticia hizo algo que nunca esperé, se arrodilló frente a mí. No lo hagas. Ángela. No lo hagas. Huyamos ahora. Esta noche. Cojo el coche y nos vamos. Por primera vez en semanas. Sentí esperanza. La abracé con fuerza, besándola como si fuera la última vez. Pero al día siguiente, todo cambió. Mi madre entró en mi habitación con el rostro demudado.
Leticia ha hablado con tu padre. Dijo. Le ha contado todo. Sobre vosotras. Sobre Sofía. Sentí que el mundo se derrumbaba. Resulta que Leticia, aterrorizada por la posibilidad de que yo rechazara la boda y nos quedáramos sin nada, había ido a mis padres. Les propuso un trato, ella se alejaría para siempre si yo cumplía con la boda. A cambio, guardaría silencio sobre la orientación de Sofía y sobre nuestra relación. Dice que lo hace por tu bien, añadió mi madre. Para que no pierdas a tu familia. Corrí hasta el apartamento de Leticia. Golpeé la puerta hasta que abrió. ¿Es verdad? Le grité. Ella no pudo mirarme a los ojos. Pensé que era la única forma de salvarte. Salvarme, me has condenado. Si no te casas, te desheredarán. Te dejarán en la calle. Y yo no tengo nada que ofrecerte. Te tenía a ti, eso era suficiente. Se derrumbó en el suelo, llorando. No quería perderte. Pero tampoco quería que terminaras como Sofía. La dejé allí, tirada entre maletas a medio hacer. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Los días previos a la boda fueron un vacío. No comía. No dormía. Mi madre me administraba tranquilizantes para que pudiera soportar las pruebas del vestido. Javier venía a casa. Cortés. Preguntando si necesitaba algo. Yo asentía como una muñeca rota. La noche antes de la ceremonia. No pude más. Salí de casa a medianoche y caminé hasta el cementerio de San José. Me senté frente a la tumba de Sofía. Bajo la luz de la luna. Hermana. Susurré. No sé cómo seguir. Me piden que sea tú. Que viva tu vida muerta. Pero yo solo quiero vivir la mía. Aunque sea contigo en el recuerdo. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Al amanecer. Tomé una decisión. Regresé a casa y busqué a mi padre en su despacho. No voy a hacerlo. Le dije con voz firme por primera vez. No voy a casarme por dinero. Ni por la empresa. Ni por la apariencia. Mi padre palideció. Si no lo haces, lo perdemos todo. Entonces lo perderemos todo. Respondí. Pero al menos quedará algo de dignidad. Mi madre entró corriendo, alertada por los gritos. Ángela. Por Dios. Piensa en tu futuro. Mi futuro no está aquí. Dije. Nunca lo estuvo. Salí de la casa sin mirar atrás. Caminé por las calles de Granada hasta el apartamento de Leticia. Golpeé la puerta hasta que abrió. Tenía los ojos hinchados de llorar. Maletas listas en el suelo. Me voy. Dijo. A Madrid. No puedo quedarme. La miré largo rato. No te vayas sola. Respondí. Llévame contigo. Me miró incrédula. ¿Después de todo? Después de todo. Asentí. Porque si algo he aprendido es que no quiero terminar como Sofía. Ni por miedo. Ni por dinero. Ni por nadie. Nos abrazamos en el umbral. Temblando. Ninguna dijo nada más.
Esa misma tarde. Cogimos el autobús hacia Madrid. Dejamos atrás Granada. La casa. La boda que nunca fue. Los secretos que nos asfixiaban. Han pasado 2 años. Vivimos en un pequeño piso en Malasaña, Madrid. Yo trabajo restaurando cuadros en un taller del Museo del Prado. Leticia da clases de literatura en una academia. No somos ricas. Pero somos libres. Al principio fue duro. Mi familia me desheredó. Como predijeron. Perdieron la casa del Albaicín. Parte de las tierras. Javier se casó con otra heredera. La empresa se salvó a medias con nuevos socios. Mi madre me escribió una carta 6 meses después. Decía que me echaban de menos. Que habían encontrado las cartas de Sofía. Que entendían. Aunque les doliera. No contesté. Pero guardé la carta. El año pasado volvimos a Granada por primera vez. Fuimos al cementerio. Pusimos flores en la tumba de Sofía, claveles rojos. Sus favoritos. Gracias por enseñarnos a ser valientes. Le dije. Leticia apretó mi mano. Después subimos al mirador de San Nicolás. Granada se extendía a nuestros pies. Roja y dorada bajo el sol del atardecer. La Alhambra brillaba como siempre. Eterna. Nos besamos allí. Sin escondernos. Un grupo de turistas japoneses aplaudió. Pensando que éramos parte del espectáculo. Reímos. Por primera vez en mucho tiempo. Reímos de verdad. A veces pienso en aquella boda que nunca ocurrió. En el vestido blanco que quedó colgado en el armario de una casa que ya no es nuestra. En el anillo que nunca llegó a ser mío. Y siento gratitud. Porque al final. No fui la novia de mi hermana muerta. Fui. Por fin. La mujer de mi propia vida.